Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Se lo saben. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. ¿Cómo que sigue la siguiente parte? ¿Cómo que sigue? Bajo que no puedo estar más bajo. Se lo sabe. Grande es el amor de Dios. Muy bien. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puede estar más alto que Él. Tan bajo que no puedo estar más bajo que Él. Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Todos, grande es el amor de Dios. Un aplauso al amor de Dios. Buenas noches. ¿Verdad que grande es el amor de Dios, verdad? Y maravilloso. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Le damos la bienvenida en nombre del Padre Tomasito y de acá Nuestra Señora de los Dolores. Pues les recordamos que continuamos teniendo los padres, los escritos los libros del Padre Leo acá para al final de la misión. Todo lo que deseen pues adquirir su libro, él se lo puede autografiar, se lo puede firmar al final de la misión. Entonces pues vamos a continuar llenándonos de ese Espíritu Santo y de las enseñanzas que hemos venido teniendo estos 2 días pasados. Así que vamos a abrir nuestros oídos, vamos a tener nuestra mente positiva y a tener nuestros corazones pues en las manos del Señor, para que podamos comprender, entender y llenarnos la gracia de Dios a través del tema que el Padre Leo nos trae en esta noche. Así que sean todos bienvenidos. Adelante. ¿Saben quién llegó? La tigra. La tigra. La verdad es que yo, al estar aquí con ustedes, yo me siento como que aquí estoy viviendo. Así me siento. Bienvenidos todos y todas a este tercer día de la misión 2022, de las cenizas a la luz. ¿Han visto a Ada? Te mandó saludos el Padre José. Sí. Fue una mañana muy maravillosa encontrarme con él en Yonkers. Sí, algo muy bonito. Levanten la mano los que vienen por primera vez a la misión. Hay varios. De Santa Brígida.
Sí, hay varios que vinieron, que no vinieron ayer. Voy a intentar hacer un resumen de estos días pasados. El primer día les hablábamos del Goliat que tenemos adentro, ¿verdad? Que es el pecado. Y a veces es tan grande que lo tenemos adentro que no lo miramos. Pero como es tan fuerte el pecado que nos domina, así, nos domina, nos doblega, y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Aunque nosotros no estemos contentos. ¿Se han fijado eso? Cometemos esos pecados, como les decía en la homilía, que nos tiene esclavos, así, esclavos. Pero nos cuesta liberarnos de ese pecado, de ese Goliat. Y a veces hasta que pasamos años y nos acomodamos a estar con Él, hasta le preparamos una silla, ¿verdad? Y en la mesa hasta un plato le ponemos al pecado. Nos sentimos tan cómodos con Él, hasta lo invitamos a comer. Y eso no es todo, dormimos con Él. Sí, porque en la cama estamos pensando en Él. Sí, los pensamientos. Y somos tan malvados nosotros que lo traemos también a misa. De eso vamos a hablar ahora. Lo traemos a misa, a ese Goliat. Sí, lo traemos. Ayer hablábamos de quién es el prójimo. Cuando yo me aproximo, yo tengo que aproximarme al necesitado. Y no solamente tiene que ser una persona que esté tirada en el suelo. No solamente se refiere a eso. Puede ser un matrimonio, puede ser una familia, una viuda, un huérfano, un inmigrante, alguien que tenga una deuda, que está desesperado, que se quiera quitar la vida. Si yo me aproximo en ese momento, pues estoy haciendo a aquel mi prójimo y yo su prójimo. Entonces, si hago eso, estoy cumpliendo lo que el Señor quiere. Entonces, si hago eso es porque tengo fe. La fe es un compromiso con Dios y con el hermano. Compromiso con Dios en el hermano. Yo me comprometo con Dios como religioso, como sacerdote. He hecho votos de vida, ¿verdad? Evangélica. Y los votos que yo hice, yo no los hice con la congregación. No, los hice con Dios, con Él. Los hice quizás enfrente de un franciscano. Me arrodillé, me puse en el suelo, me postré en el suelo, pero yo no estaba haciéndolo con el sacerdote ni con el obispo. Era con Dios que me estaba comprometiendo. Y esos votos tenía que ir a cumplirlos a la calle, en la fraternidad. Ahí tengo que cumplir mis votos. Y si cumplo mis votos como religioso, entonces es porque tengo fe. Ustedes van a ver que muchos sacerdotes dejan el ministerio porque se casan o cualquier cosa. Es porque le faltaba fe. Sí, hermanos, ser sacerdote, yo les digo a mis muchachos, porque yo tengo 2 seminaristas, ¿sí? Voy a hacer una campaña ahorita mismo. Si alguno de ustedes quiere patrocinar a uno de los seminaristas que tengo, uno está en 3er año de filosofía, el otro está en 5º año de esta congregación que estamos empezando. El que está en 5º año, ese muchacho me enseña a mí, es tan humilde, altote, alto, pero es
tan sencillo, humilde, hasta el obispo lo quiere tantísimo, el cardenal. Imagínense cómo me quiere a mi muchacho, le dice mi amigo, el cardenal, imagínense un cardenal famoso. Y es que él es un gran hombre, en el seminario todos lo quieren. Si alguien me los quiere patrocinar, porque me piden muchos chavos para pagar los estudios. Si ustedes también no pueden, pero alguien que ustedes conozcan, alguien que tenga amor a los sacerdotes. Hacer un sacerdote, hermanos, cuesta muchísimo. Por eso duele cuando un sacerdote se retira. Cuesta económicamente, cuesta en todo sentido. ¿Cuántos sacerdotes dejan el ministerio? Muchísimos. Ayer hablábamos del buen samaritano. Sí. Entonces tenemos que apoyar a un sacerdote, por ejemplo, es apoyar a un samaritano, es ser buen samaritano. Así. Me acuerdo cuando yo estaba acá y una vez el padre Patricio Sullivan, ¿ustedes recuerdan a Patricio Sullivan, un alto capuchino? Tal vez. Él me pidió que yo fuera a colaborar con él a Santa Elizabeth. Entonces yo me iba a celebrar misas allá. Y un día, en la tarde, yo tenía que cubrir la oficina. Llegó un sacerdote conocido en la parroquia, dominicano, y empezó a contarme lo que estaba sufriendo, sus dificultades como sacerdote. Hace poquito, antes de venirme, vino otro sacerdote de otra diócesis, de la otra punta de Honduras, y como los sacerdotes nos confesamos entre nosotros mismos, ese vino a buscarme para confesarse y está en una crisis. Y lo tengo en mi mente, en mis oraciones, le dije, vente conmigo, yo te voy a apoyar, nuestra congregación, te vamos a apoyar. Tal vez quizás ya se siente mejor. Entonces, eso es aproximarse, ¿ve? Y eso es fe. Encuentro con Dios, pero en el que está sufriendo. Ahora, vamos con otro tema que me encanta. La Eucaristía, lugar privilegiado del encuentro con Cristo y con los demás. Durante la comunión, no sé si algunos vieron que yo me estaba como riendo, por eso no quise usar mascarilla, para que me miraran mi rostro. No sé si fijaron que yo estaba mirándolos a ustedes y dije yo, porque voy a mencionar de eso, de la comunión, y espero que no se enojen conmigo, pero lo vamos a ver más adelante. Dice en el Evangelio, en San Lucas 24, 13, 35, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Qué evangelio es este? Los discípulos de Emaús. Así es. Entonces, vean, el tema de hoy es la Eucaristía, lugar privilegiado del encuentro con Cristo, con los demás. Así, lugar privilegiado del encuentro con Cristo y con los demás, que tiene que ver con lo que vimos ayer. Entonces, los discípulos de Emaús, a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Los discípulos de Emaús estaban desanimados, abandonan Jerusalén. Imagínense, como ya Jesús lo mataron, lo enterraron,
No sabemos qué pasó con él. Se fueron. Abandonan Jerusalén como tratando de huir de las cenizas. Es que uno quiere huir, ¿verdad? Quiere irse. Cuando le pasa algo, cuando te deja el esposo, cuando la esposa acusa al esposo o el esposo acusa a la esposa, cuando se señalan cosas y defectos, vea esto, lo primero que se le ocurre es: me voy, andate de la casa, lo echan, huir. Cuando ven que en la familia hay fracaso, hay dificultades, en la parroquia hay dificultades, que eso lo hemos experimentado en esta parroquia, muchos fieles lo han experimentado, se van, huir. Dicen: me voy a ir a otra parroquia, allá todo va a ser más fácil. Eso no es la cosa. No es huyendo. No. Miren, ellos huyeron de Jerusalén, abandonan Jerusalén. Lo que querían era abandonar los malos recuerdos. Eso me molesta. No. Pero seguía en su memoria la imagen de Cristo, muerto en la cruz. Caminaron muy triste porque sintieron que se había apagado la esperanza en Cristo. Imagínense, cuando uno toma una actitud tonta con la vida de uno mismo. Así, lo que hacen en los matrimonios o con los hijos es que en la bebida, ¿verdad? Caen en la bebida, en los vicios, para huir de aquella dificultad. Ellos sentían que más bien que ya no había esperanza. Ya. ¿Para qué? Para que ya no vale la pena vivir. Entonces era como tratando de volver a la vida anterior. ¿Cuál es la vida anterior? Pescadores, cobrador de impuestos. O sea, la vida pasada. Muchos vuelven a la vida pasada. Es lo que pasa con los alcohólicos y drogadictos que tenemos nosotros. Hay algunos cuando llegan a la casa y la esposa no los entiende, los hijos tampoco, o los papás. Entonces lo que hacen es volver a la vida pasada, a la vida del vicio. Eso es como estar muerto en vida. Sí, sin embargo, los discípulos seguían pensando en el Maestro, seguían pensando en Él, no lo pueden olvidar. Cabe la pregunta: ¿creerían ellos que era solamente una ilusión lo que les enseñó Jesucristo? Parecía que todas las enseñanzas del Mesías se habían convertido en cenizas. Imagínense, tantas cosas buenas que el Señor les enseñó, parecía que era como encender un periódico, un papel, y que queden solamente cenizas. Todas las palabras que Jesucristo pronunció, enseñándoles, guiándoles, pareciera que quedaron así, solamente en cenizas. Así. Pero hay que acordarse, de la ceniza se puede sacar mucho provecho. Recuerdo que a mi mamá, mi madre, a veces echaba agua hervida, ponía a hervir un poco de agua y en una especie de filtro de barro le echaba las cenizas, especialmente de esos árboles buenos que son finos.
escogía la ceniza, la echaba ahí y abajo le ponía tusa de maíz como filtro y le echaba agua hervida a la ceniza. No sé si ustedes han hecho eso alguna vez. No, ustedes son de ciudad, yo soy de campo. Ajá, la ceniza. Entonces le echaba el agua hervida y abajo salía un líquido amarillento, abajo. Eso le llamaba lejía. Ah, ya entendieron, lejía. Entonces, en otra cacharro, en otra olla, echaba un poco de semilla de un árbol que le llamamos en Honduras aceituna, que tiene una cáscara, que quebrarlo, y eso me ponían a hacer, y fue ahí cuando uno se quiebra las uñas, que cortar. Entonces, se le echaba en una olla y se le ponía esa lejía, y la meneaba, la ponía a cocinar de nuevo, y al final aquello se iba endurando y hervía, y la molía, lo meneaba y quedaba suavecito y hacía unas pelotas. Era el mejor jabón que yo he visto. Está atenta. El mejor jabón natural, orgánico. Pero se necesitaba un poco de ceniza. O sea que la ceniza no solamente como abono a los árboles, también es que mi mamá no compraba. Lo único que comprábamos nosotros era la sal, porque no había mar allá. Después de la sal, ni el azúcar compraba, todo lo teníamos. Nosotros lo producíamos todo. El jabón. Yo vine a conocer jabón cuando yo fui al pueblo, pero ya grande. Jabón de ese que compramos en las pulperías. Siempre era jabón negro que usábamos nosotros para lavar ropa, para bañarnos, así. Entonces, la ceniza, hermanos, sirve mucho, sirve bastante. La ceniza no se puede botar, no se puede. Por eso sería bueno que hagamos un examen de la pandemia. La pandemia ha sido como unas toneladas de ceniza. No un puño, toneladas, camionadas de ceniza. Por eso sería bueno que nos preguntémonos, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia pandémica? Preguntémonos, ¿qué hemos aprendido? En relación a la Eucaristía, aquí es donde, pero me van a disculpar, no se van a enojar conmigo, porque hoy sí lo voy a hablar fuerte. Tal vez no fuerte, sino que ni siquiera tampoco es corregir, tampoco no. Solamente es para que le den otro significado, ¿verdad? O para que entendamos lo que la Eucaristía es, para que no nos quedemos solamente en esa piadosidad, porque la Eucaristía es más que lo piadoso. Ya se van a dar cuenta por qué. En el tiempo de la pandemia, algunos estaban contentos que hubiera pandemia para no venir a la misa. Y hacían, mejor, así ya no vamos a escuchar a los padrecitos que ni siquiera se les entiende porque no hablan bien el español o no hablan el español de nosotros, así. Entonces, mejor, está bien, mejor que no haya misa, porque hay gente que es bien perezosa y vienen a la misa, a puras penas vienen los domingos y tal vez una vez al mes, porque mira, inventan cualquier cosa. Ay, que el pelo se me está haciendo canoso ya. Y así es que no me desanimo, me deprimo, que mi pelo está canoso. Ay, dicen que va a llover el lunes, entonces por eso el domingo no voy a ir a misa. Pero es que inventan cualquier cosa.
justifican con cualquier cosa para no ir a misa. Y ahora la pandemia. Entonces decían, mira, mejor que haya pandemia, porque así no vamos a ir a dejar el dinerito a los padrecitos. Muchos estaban felices. Con este voy a comprar lotería o compro otra cosa, ¿verdad? Con esos chavitos que dejaba allá. Otros era de otra forma, sentían un vacío en su vida, extrañaban venir a misa. Mucho le hacía falta venir a misa. Hermanos, muchos decimos que no se da cuenta que ama algo hasta que lo pierde. Yo sé que muchos extrañaban la Eucaristía cuando ya no la tenían. La pregunta será que la pandemia nos vino a despertar el sentido de solidaridad con los más necesitados? ¿Será eso que nos ayudó a sentir lo que siente el otro? Otros se volvieron aficionados a hacerlo todo virtual, como reuniones a través de Zoom, que ayudó mucho, claro que ayudó bastante. Fíjese que en Honduras los diputados del Congreso Nacional, mire, todos hacíamos reuniones ya presenciales, misas, hasta los estadios de fútbol, todo presencial. Los diputados lo hacían en Zoom. ¿Qué les parece? Ganaban mucho dinero desde la casa. Se conectaban nada más un rato. Claro, ¿qué les parece? O sea que ellos se acostumbraron. Bueno, yo sí le he sacado un poquito de provecho porque por la pandemia empecé a transmitir las misas en nuestra página que se llama No Matarás, y mucha gente nos miraba, mucha gente estaba pendiente de nuestras misas en todo el mundo, pendiente. Yo he seguido, continúo con esa transmisión, porque a través de las misas que yo celebro en esta página, mucha gente que no era ni católica los he evangelizado. Y lo chistoso que también hasta protestantes miran la misa, porque ahí escriben, ¿verdad, Damaris? Escriben algunas cosas criticándome a mí, a lo que yo digo. Dice, ¿por qué tanto que insulta? Este es protestante, digo yo, porque yo para eso soy bueno, para atacar a los protestantes. Entonces, pero la escuchan la misa. Dice, lo que no me gusta es que estos curas, dice, no hablan de conversión. Pero solamente esa misa había escuchado, no había escuchado otra. Pero tengo muchos seguidores que son evangélicos. Entonces, eso también, hermanos, es positivo. Entonces podemos llevar la Eucaristía a aquellas personas que no pueden ir a la iglesia. También hay algo positivo de la pandemia. Claro, el sábado voy a hablar más en relación a la familia. En la ceniza de la pandemia también se notó que muchas familias compartieron con sus hijos. Yo no sé usted, pero muchas, no todos, ¿verdad? Desafortunadamente fue una oportunidad también para los jóvenes para estar más encerrados en las habitaciones, porque ya agarraron una costumbre. Yo no sé si las manos ya tienen callos de estar con el celular, no sé, posiblemente. Pero en otros casos, los papás pudieron conocer más a sus hijos, en algunos casos, ¿verdad? En otros casos, también el hombre que nunca iba a misa, quizás tenía solo una pantalla y la señora ponía en la pantalla la misa o en el celular. No le quedaba otra cosa que mirar la misa. Posiblemente en algunos casos sí ayudó. Ustedes sería bueno que anuncien
que me compartan los frutos buenos de la ceniza de la pandemia. Como les digo, para el sábado yo voy a hablar más, pero más que en relación al matrimonio y la familia. ¿Qué creen ustedes que fue bueno? ¿En qué ayudó la pandemia? Yo creo que unió más a la familia y también mucha gente lo hacía por el miedo de no contagiarse y eso, pero fue una unión más, preocupación más por la gente. Muy bien, Margarita. ¿Alguien más? ¿Oraron juntos? Fíjense que yo estoy en Honduras, pero yo estoy conectado con ustedes. Yo pude ver la amistad de Wayne, Damaris y el padre Tomasito como que fue más cerca, fue como más unidos. Yo pude notarlo desde allá. El padre Tomasito con los frailes, yo sé que no estaba solo. ¿Verdad que los laicos estaban pendientes de ustedes? Aunque no lo crea, yo estaba pendiente. Yo tengo cámaras acá, yo las dejé cuando me fui. Entonces yo podía ver esa conexión entre feligreses y el padre Tomasito, él también pendiente de ustedes. Yo me di cuenta, él no sabe, pero yo me di cuenta que estaba pendiente de ustedes, mandando mensajes a los feligreses. Yo lo pude ver. Yo lo pude ver eso, lo que yo también hacía en la parroquia. Yo le mandaba mensajes al MEC, yo mandaba mensajes a Ocotepec y yo grababa para motivarles y animarles. Yo creo que la amistad, el amor, como que se alimentó mucho en el tiempo de las cenizas pandémicas. Todos los días, hermanos, nosotros podemos pasar de la ceniza del pecado a la luz de la Eucaristía. Pongan atención a eso. La ceniza del pecado a la luz de la Eucaristía y de la palabra. La Eucaristía es una luz. Pero claro, para poder ver esa luz, porque es una luz que no se ve solamente con los ojos, la Eucaristía. Es una luz que se ve con el corazón. Así, como les decía, para mí el encuentro con el padre José Gurdac es que yo tenía una emoción tan grande de abrazarlo y él también abrazándome a mí. Encontrarte con un sacerdote es como encontrar la luz. Y lo digo no porque yo soy sacerdote, es que yo sé que ustedes lo experimentan. Ustedes lo experimentan, encontrarse con un sacerdote. ¿Qué pensás, Rosado? ¿Sentís que encontraste la luz, Rosado, hoy? No sé si me entiendes. Sí. Yo sé que Rosado, al encontrarse conmigo, yo sé que él ha sentido la luz. No les voy a decir por qué, él y yo sabemos. La esposa de él fue muy buena conmigo. Ella hizo unas casullas para mí. Ella las hizo. Entonces, trabajábamos juntos con él en el 72 de Colombia. Ahí trabajábamos, de Colombia es, ¿verdad? Sí. Trabajábamos juntos con los adultos mayores. Entonces, es por eso que a los sacerdotes tenemos que respetarlos, amarlos, orar por ellos, porque sin sacerdote no hay Eucaristía, no hay Eucaristía. Les decía que todos los días podemos pasar de las cenizas del pecado a la luz de la Eucaristía y de la palabra, del desierto de la rutina diaria a la experiencia de lo nuevo. Así, a la experiencia de lo nuevo. La rutina, muchas veces decimos, es que siempre lo hemos hecho así. Siempre, haz la palabra siempre. ¿Por qué ahora nos quieren cambiar?
la rutina. A veces nos acostumbramos a eso. Hay que cruzar el desierto de las tentaciones, cruzar un desierto de tentaciones. ¿Cuántas tentaciones tenemos? Con lo de la comida, por ejemplo. Yo enfrento tentaciones a cada rato. Ahora que tengo una dieta horrible. Sí. Me decía Damaris, ¿por qué no va a cenar con los frailes ahora? Decía yo, no tengo hambre, ¿verdad que no tengo hambre? Porque como son 2 horas de diferencia nosotros allá, y yo como a las 8 de la noche de Honduras, serían las 10 aquí. Entonces, o las 7:30 después de la misa. Entonces, decía yo, y ver en la mesa de los frailes alguna comida rica y que tenga lo que yo no puedo comer. Cuando voy al obispado con el obispo y me reúno, una comida tan rica, nada de lo que ponen las monjitas puedo comer. Tengo tentación de comer de todo, pero no tengo que comer. Y estoy luchando a vencer la tentación a no comer. A veces me pongo flaco, porque hay lugares que no hay comida para mí. Pero yo estoy contento porque no me enojo. Al principio me sentía mal, pero ahora ya no me importa. Si no puedo comer nada, lo que está allí, voy a comer algún día. Sí, entonces ya aprendí. Entonces las tentaciones, hermanos, hay que superarlas. Y las tentaciones las tenemos todos los días, desde que nos levantamos, para que podamos experimentar la luz de la victoria sobre el pecado. Ese pecado que me está acechando diariamente. Una buena cosa no te acompaña, ¿verdad? Pero el pecado sí. Pero durante la Eucaristía podemos vivir el desierto de las tentaciones. ¿Sabían ustedes que también en la Eucaristía? Ay, padre, no, ¿cómo se ponía a creer? Sí. Yo personalmente como sacerdote les digo que en la Eucaristía donde tengo más tentaciones. ¿Cómo? Tengo cabeza. Puedo pensar, porque estoy hablando de Cristo. En la consagración es donde el diablo nos tienta a los sacerdotes. Miren, hermano, esa es una lucha tremenda. Como sacerdotes los cuento, qué duro tener el diablo a la par tuya. Van a decir, padre, las mujeres, no, que las mujeres no son diablos. Muchos solamente piensan que las mujeres son los diablos, o los hombres parecen, ¿verdad? Pero no son. No, y los hombres son diablos para ustedes, ¿sí o no? Para las mujeres. ¿O no es así? Claro que sí, somos diablos para ustedes también. Sí, ¿verdad? Así es. Muchos creen que es por las mujeres que uno como sacerdote tiene tentaciones. No, hombre. En mi caso no es eso, ni hombres ni mujeres. Son otras cosas. Pensamientos tontos que uno tiene en la cabeza y que el diablo te los está poniendo allí cuando estás tocando a Cristo, cuando estás predicando a Cristo. El primer día que di el tema yo tenía el dolor en este dedo. Ay, Dios mío, decía yo, porque hasta punzaba, ¿verdad? Punzaba. Pero durante la misa no sentí nada. Me di cuenta, hasta la hora que voy a la comunión, me di cuenta que me dolía para dar la comunión con la mano esta. Hoy ya la pude dar. Entonces, el Señor me quitó el dolor en toda la misa. Qué lindo eso, ¿verdad? Entonces, pude predicar bien. Yo les hablé de un sacerdote, las tentaciones que tiene. Ahora, ¿cuáles son tus tentaciones en la misa? Las tuyas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tentaciones para los ministros extraordinarios de la comunión?
Eso que les quede bien claro. Uno dice los ministros de la comunión. Los ministros de la comunión son los sacerdotes, los diáconos. Pero extraordinario, esa palabra tan larga, hay que pronunciarla, hay que decirla. Si no, te equivocas. Ministros extraordinarios de la comunión. Si no le escribí extraordinario, te fregaste, fallaste. Entonces, ¿cuáles son las tentaciones de ustedes? Hay algunos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las tentaciones que tienen ustedes o los servidores? Los que sirven, por ejemplo, en las lecturas, los que reciben la gente allá, los que hacen la colecta. Todos tenemos tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones de ustedes durante la misa? Vayan contestando ustedes solos. Mientras comentaban los discípulos de Maús, que iban camino, ¿verdad? Allá por Maús, Jesús se acercaba a ellos y se ponía a caminar con ellos. Sin embargo, no lo conocen. Anduvieron con él. Jesús llega, camina con ellos y no se dan cuenta. ¿Por qué? No lo reconocen. Porque ellos estaban en ese momento viviendo la época de las cenizas. La ceniza, como les decía, del abandono, de la soledad. Aquel Jesús en quien habían puesto toda su confianza, hoy lo miran como un extraño, alguien raro, alguien que no conozco. Así, está a la par mía Jesús, que me predicó, que me enseñó, que me corrigió, y ahora que yo estoy en las cenizas de mi existencia, porque estoy pensando en el fracaso del maestro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No lo reconozco. Está a la par mía. ¿Sería que andaría mascarilla Jesucristo después de la pandemia de la muerte? ¿Sería que por eso no lo reconocieron a Jesús? Jesús se une a ellos a la conversación. Al principio, los discípulos, al escuchar a Jesús hablar, se sentían un poco sorprendidos. ¿Y esto? La verdad es que Cristo siempre nos sorprende. Nos sorprende en cada momento y no nos damos cuenta cómo es que nos sorprende. Miren, hermanos, ustedes cuando vienen a misa se van a dar cuenta que Cristo te sorprende, pero nosotros no ponemos atención a las sorpresas. No le prestamos atención, porque nos quedamos en lo rutinario. Fue cuando Él abre las Escrituras y les habló. Ni siquiera abrió un libro, sino que abre la boca para hablar de las Escrituras. Cuando Cristo resucitado camina y empieza a hablarles del mismo, se sienten atraídos por aquella conversación de Jesucristo. Por eso cuando nosotros estamos predicando, cuando el sacerdote está explicando la Escritura, porque Cristo estaba dando una homilía, caminando, una homilía, sin tener la Biblia en la mano. Se sintieron sorprendidos, atraídos. Hay que preguntarse, cuando el sacerdote está predicando, ¿tú te sientes atraído por lo que él está diciendo? Claro, si no estás poniendo atención, para nada. Entonces, por eso, tanta era la atracción que dijeron, parece bueno lo que está diciendo, quédate con nosotros. Porque la palabra de las Escrituras
provoca algo que arde el corazón. Por eso dijeron, con razón nos ardía el corazón cuando lo escuchamos hablar. Si a nosotros no nos arde el corazón cuando escuchamos la palabra de Dios, es que estamos todavía en cenizas. Tenemos que dar el paso, poner atención. Antes de seguir, debemos preguntarnos si en cada misa nos sentimos sorprendidos por Jesucristo, nos sentimos atraídos cuando nos explican las Escrituras. ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué sentís cuando escuchás la palabra de Dios en la Eucaristía? ¿Qué es lo que sientes? Claro, hay algunos que sienten desprecio, rechazo a lo que está diciendo el Padrecito, porque muchas veces cuando predicamos nosotros no predicamos para complacerlos a ustedes, porque la homilía, la prédica no es un colmado, no es supermercado que vas a comprar lo que tú quieres, lo que andas buscando. No, la homilía del sacerdote no es eso. Tenés que llevar lo que te dan, no lo que tú estás buscando. Y tampoco no lo que estás buscando para los demás. Porque muchas veces decimos, eso que está diciendo el Padre está bueno para mi comadre. ¿Verdad que sí? Para mi esposo. ¡Ay, lástima que no vino! ¿Se fijaron? Es lo mismo cuando vamos al supermercado. Mi esposo le gusta esto, mis hijos le gusta esto. La iglesia, la Eucaristía, no es un supermercado que usted va a escoger. Mire, Padre, hable de tal cosa, porque esta gente es malvada. No es así. No es así. Lo más triste es que nos pasa a nosotros lo mismo, igual que los discípulos, o peor todavía, porque venimos a la misa a encontrarnos con Cristo, así, pero nos dejamos llevar por las tentaciones humanas. Nos quedamos conversando ahí afuera con los amigos o familiares. Ustedes se van a dar cuenta que cuando vienen a misa los domingos, desde que entran y miran a alguien allí, empiezan a platicar con un amigo, con un familiar. ¿Y por qué tenemos que escoger el templo de Dios para platicar, para encontrarnos y óigame, ¿cómo le fue cuando fue a Santo Domingo? A Puerto Rico, y cómo vino, y cómo vio allá a la otra mujer aquella, este no es un lugar como de diversión, de contar chismes. Empecemos por ahí cuando inicie la misa. ¿Usted cree que va a encontrarse con Cristo en esa Eucaristía? Para nada, para nada. Va a estar en las cenizas del camino al Emaús. Ya viene casi lo que les dije, que no les va a gustar, pero tienen que escuchar. Entonces nos dejamos llevar por las tentaciones humanas, las palabras que a veces, hay palabras que se apoderan de nuestra mente, o una preocupación nos envuelve durante toda la misa. ¿Dejé cerrada la puerta? No me acuerdo. ¿Le dejé comida a mi esposo? Yo no entiendo eso, por qué le dejan comida al esposo cuando él tiene que venir con la esposa aquí. ¿Le dejé comida a mis hijos? No entiendo tampoco. No es que mis hijos están ocupados en el cuarto, en el teléfono. ¿Por qué tenés que dejarle comida a tu hijo que está en el teléfono y no está haciendo nada? Nada. ¿Por qué tienes que estar alimentándolo? A lo mismo. Perdóneme si se molesta, pero ¿qué voy a hacer? Así es. Entonces,
viene algo. En toda la misa tenemos a Cristo que nos está hablando en la Eucaristía, desde que inicia. Y algo peor todavía, hasta lo tomamos en la mano a Cristo. Lo tomamos en la mano y no nos damos cuenta que tenemos a Cristo no solamente a mi lado, lo tengo en las manos, me lo meto a la boca y todavía nos pasamos desapercibidos. Por lo menos aquellos comieron con Él. Nosotros lo comemos a Cristo. Pareciera que nos metimos en la boca una galleta, una simple galleta y nada más. Y no creo que se van a estar molestos conmigo porque así nos pasa muchas veces. Nos pasa, yo me incluyo también. No nos damos cuenta que es a Cristo que recibimos en la mano. En otras ocasiones, que es lo que me estaba riendo en la misa, hay feligreses que se pasan de puritanos, que toman el cuerpo de Cristo, lo vienen a recibir con una gran reverencia que es exagerada. Y esa reverencia exagerada hace que otros pequen porque les escandaliza. Miren ese cómo hace para comulgar. ¡Ay, Dios mío! Porque lo hace fuera de lo común o de lo normal. Cuando vamos a recibir a Cristo, lo debemos hacer con alegría. Como dijo el Papa Francisco, no con cara de funeral. Algunos van allí agachados. Yo no sé si van por respeto o tienen vergüenza. ¿Por qué ir tan agachados allí? Allí como que va un robot, como que las piernas las tiene tiesas, los brazos, la nuca como que si fuera de esos. Allí, hermanos, por eso les decía, ¿a quién vas a recibir? No es a un jefe, no es a Putin, no es al presidente no sé de dónde, no es un sicario, un asesino, es tu amigo. Desde que levantas del asiento, tienes que tener la sonrisa del padre Tomasito, ¿Lo han visto cuando sonríe él? Esa es la sonrisa, alegría, porque me voy a encontrar con Cristo. Como dicen Santa Teresa, con mi esposo. ¿Qué sienten ustedes cuando viene su esposo? ¿Ah? ¿Qué sienten? Van allí agachaditas allí. Es que pegan unos brincos, unos saltos, corren y quieren ser las primeras. Bueno, la única tiene que ser, ¿verdad? Entonces, hermanos, recibir a Cristo, tampoco vas a ir platicando con los demás, porque recibir a Cristo es individualmente que se recibe, individual. No vas a ir de la mano con la comadre, tampoco no, tú vas solo, porque el encuentro es personal con Cristo, no como los discípulos. Por eso no lo reconocieron. Me imagino que iban con la cabeza agachada a la par de ellos y no lo reconocieron. Entonces puede ser que vengamos a comulgarlo, lo tengamos en la mano y no nos dimos cuenta que teníamos en la mano a Cristo. Ahora que veo que el Santísimo ya no está aquí, veo que está correcto que no esté aquí. ¿Saben por qué? Porque es un error que cometen algunos católicos. De ahí sí cometen.
vienen y comulgan y se van. ¿Se acuerdan? Y se arrodillaban aquí. ¿Se acuerdan ustedes? Comulgaban y se iban a arrodillar allá. Les voy a decir una palabra fea. Qué babosos eran ustedes. Si a Cristo lo llevaban adentro. Lo que uno hace y que debe de hacer, ir al asiento, sentarse y calladito. Es como cuando uno come un candy, un confite, un dulce. ¡Qué rico! Entonces, cuando tú comulgas, te sientas, tienes que seguir saboreando a Cristo en todo tu ser, disfrutándolo. Y cuando salgas, se tiene que notar la alegría del Padre Tomás en la calle. Se tiene que notar. ¿Oyeron? Cuando llegues a tu casa, no regañes a tu esposo, a ese viejo arrogante, tarudo. No le digas nada. Empieza a cocinar alegre. ¿Oyeron? Felices. Les aseguro que algún día ese viejo condenado va a decir: ¿y esta vieja que siempre viene alegre? ¿Qué es lo que le dan en la iglesia? Hombre, yo voy a ir con ella. Yo voy a ir con ella. Porque algo le dan. Aquí cuando se va está amargada. Y cuando viene, viene feliz. ¿Por qué no hacen eso, hermanos? Aprendamos a disfrutar. Es que hay algunos que se la llevan de santulones. Pero espero que no se vayan a enojar conmigo. Porque yo siempre he visto a Cristo Eucaristía como un amigo, no como un jefe. Pero aunque sea mi amigo, lo veo con respeto. Porque los amigos se respetan y no se abusan de ellos. Algo que yo he vivido y que me ha sido difícil superar en la misa, lo que les decía el primer día, el llanto de los niños. Me molestaba, me interrumpía, que ya lo he superado gracias a Dios. Eso es, hermanos, cuando escuchamos esos ruidos. Aquí no hay mucho ruido afuera. Donde yo celebro misa, allá pasan los carros. ¡Bum, bum, bum, bum! Ya con el tiempo me he ido acostumbrando. El problema es que cuando tú te pones furioso por el niño que está llorando, el diablo está feliz, porque me ha dominado a mí. Y hay sacerdotes que van donde el niño: óigame, usted es la señora del vestido rojo, saque ese niño porque mucho está molestando. ¿Así? Y eso el sacerdote. Y algunas veces ustedes mismos: oiga, señora, quite ese niño de aquí, vaya para afuera. Mira que queremos concentrarnos y no nos deja concentrar. Usted no sabe por qué el niño llora. ¿No creen que está cagadito? ¿No creen que tiene hambre? Metan la teta. Pues sí, el dedo no lo va a meter, pero algo pongan en la boca. Porque, por eso que a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué el niño está llorando? Tal vez la mamá no tiene leche, el niño está enfermo, que es lo más seguro. Los niños no lloran de por gusto. O tal vez la humilía
es para adultos y para viejitas, no para niños, ¿verdad? No para bebés. Entonces, voy a decir otra cosa que no les va a gustar. A veces somos también demasiado rigurosos con las vestimentas de las personas que entran al templo. Somos dados al escándalo. Y aquí pasaba. Hay algunos que venían casi enseñando los pechos, ¿verdad? Y había que tirar trapo, es lo que hacíamos allá. Y nos descontrolan a todos, ¿verdad? Especialmente los hombres. Y las mujeres también. Ay, miren qué vieja. Ay, qué sinvergüenza. Y todos a pecar. Así, todos a pecar. Son formas de que lo sacan a uno del camino de la concentración. Miren, hay otros que también juegan con Cristo Eucaristía. Juegan, comulgan y viviendo en pecado de fornicación. Como ahora no importa, cualquiera que comulgue. Muchos creen que la Iglesia Católica, dicen, tiene que actualizarse. No. O tiene que modernizarse. ¿Quién ha dicho eso? No. La Iglesia va a ser como siempre ha sido. No va a cambiar. Los que están en fornicación no deben comulgar. No es que no pueden, sí pueden. Y lo hacen. No deben comulgar. Eso es lo peor. ¿Cómo tú vas a atreverte a comulgar cuando estás viviendo con tu novia, como dicen aquí? Y hay muchos que lo hacen. Y sabiendo eso lo hacen. Y se molestan si se les niega la comunión. La persona que vive en el pecado de fornicación o en adulterio no está en comunión con Cristo. No. ¿Cómo es eso? ¿No está en comunión con su amigo Jesucristo? Puede estar en comunión con los feligreses, que se comunican y dialogan, pero no con Cristo. Eso es terrible lo que estoy diciendo. Los adúlteros y los fornicarios no están en comunión con Cristo, porque la palabra dice común unión. Si yo no lo comulgo, no lo recibo, no estoy unido a Él, no estoy en comunión a Cristo. Entonces, si una persona viene a misa, es porque necesita del perdón de Dios. Cada misa es como una catequesis para que llegue un día de la liberación. Porque la liberación no puede ser en una semana, un año. Pueden pasar años y años, un montón de años, para que te liberes. Cada Eucaristía, con lo que escuches de la palabra y la comunión, va a llegar un momento en que vas a superar las tentaciones. Es como vivir en un desierto de muchas tentaciones y cayendo en ellas, que eso fue lo que pasó con los israelitas, porque yo me hacía la pregunta, ¿por qué si los saca de Egipto, por qué no van directamente a la tierra de Canaán? ¿Por qué? Tenían que pasar un tiempo de purificación en el desierto. En 40 días del desierto que estuvo Cristo, ¿verdad? Podía ser muchos años, así. Entonces, en la cuaresma se hace estas misiones. Yo sé que a algunos quizás les da aburrimiento venir a escuchar a un padrecito. Imagínense, 5 días no pueden venir. Debería de ser los 40 días para que demos el paso de las cenizas a la luz.
Que conste que esas personas que están en pecado y no se les permite comulgar, no significa que esos adúlteros y fornicarios están excluidos de la iglesia. No, no están excluidos. Yo recuerdo que en esta parroquia, cuando yo estaba con ustedes, se tenía un programa de rica, ¿verdad, Ada? Y algunas veces yo estuve encargado con Ada. Y una vez tuvimos tantos bautismos y matrimonios. Yo no sé quién se casó en una, no sé si fue Cándida y María, no fue María. E Imelda y Roberto. Esa misa era tan preciosa porque teníamos bautismos, confirmaciones, matrimonios, o los funerales no hubo ese día. Sí, entonces, y me acuerdo, hoy estaba hablando con el hermano, con Alex, que tu hermano también allí, muchachón, ¿te acuerdas de eso? Leandro. Entonces lo bautizamos también, y el vestido bien bonito, ¿verdad? Y todo. Era una fiesta, pero habíamos pasado todos los días por el Cuaresma dando formación. Entonces, es algo que se debe poner mucha atención todos los años. Ofrecer oportunidades para esos que son fornicarios. O sea, no solamente decirles no pueden comulgar, decirles, hombre, cásense. Eso fue lo que hicimos con el MEC aquí, cuando yo estuve. Teníamos muchos matrimonios, muchos sacramentos de matrimonio. Yo me acuerdo que muy poco se hacía antes, se hicieron. Entonces hay que motivar hacia el sacramento del matrimonio, en la misa, explicarles. O sea, que no solamente corregir, sino que también abrir puertas y decirles, también ustedes pueden estar en comunión con Cristo y hablarles. Por ejemplo, al final de la misa, tomaran que sea 2 minutos de la importancia de los sacramentos. En los boletines, ahí se puede escribir un poquitito lo importante que es participar de los sacramentos. Llega el momento en que los discípulos de Emaús se fascinaron con la compañía de Cristo. Se fascinaron. Estaban tan fascinados que no lo querían dejar marchar. Y le dijeron, quédate con nosotros, hombre, porque ya le estaba ardiendo, le estaba gustando, quédate con nosotros. Hermanos, es lo mismo con nosotros. Lo tenemos que reconocer en la consagración. ¿Será que reconocemos a Cristo a la hora de la consagración? Cuando el padrecito pone las manos así. ¿O es que muchos se quedan agachados allí? Hermanos, del Vaticano II para acá todo cambió. Ya no estamos en el Vaticano II. Hoy el padrecito levanta la hostia no para la Virgen de los Dolores, sino que la levanta para el pueblo, para que la miremos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos agachamos. Y entonces, ¿cómo vamos a ver a Cristo? Eucaristía. Ahí. Entonces no estamos en misa. No lo podemos ver. Y el Padre lo levanta y miren, aquí está. Y aquellos más se agachan. ¿Se fijan? Qué oportunidad que tenemos nosotros de disfrutar de la presencia del Señor en medio. Y hay que reconocerlo. Cuando llegue el momento de la comunión, ¿lo reconocemos? Lo mismo nos pasa a nosotros. Lo hemos comulgado y después se fue.
Oh, bendito, se fue. ¿Y dónde está? ¿Desapareció Cristo? No desapareció. Tú puedes encontrar a Cristo ¿dónde? Lo puedes, cuando abres la puerta de allí, puedes encontrar a Cristo en la calle. En la calle encuentras a Cristo. No solamente, es que uno dice, ¿y ese borracho qué iba a representar a Cristo? Pues fíjate que sí. Esa viejita que va allí, que va allí. Ahí va Cristo caminando. Ese hombre que va apurado manejando, que va trabajando, anda repartiendo comida. ¿Cuántos Cristos hubieron en Nueva York para la pandemia? Esos médicos que arriesgaron su vida para salvar un montón de vidas. ¿Quién los menciona? Hablamos de los militares, héroes, ¿verdad?, de Estados Unidos, que fueron a la guerra. Les hacen monumentos. Y a los doctores, a las enfermeras, a los que limpian el piso del hospital. ¿Quién les hace un monumento? Nadie. Como que nada pasó. Ellos eran Cristos dando su vida por muchos que ni conocían. Así ni los conocían. Entonces, hermanos, Cristo no solamente está en la misa, Cristo está en la calle y todos los días lo encontramos allí. Pero nosotros, como estamos hablando de nuestras cosas, bochinches, y Cristo va allí y lo desapercibimos, lo ignoramos. Y lo peor es que lo llevamos adentro, también lo hemos comulgado. Y como que nada pasó. Una señora que yo bauticé al niño y le puse el alto crisma. Yo creo que pasó varios días que no bañaba al niño. Que lo veo correcto, en un sentido, por la fe. Que no se le quite el sacramento al niño. Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo con el cuerpo, con el corazón. Que no se nos vaya el cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidarlo y pensar, así como una mujer que está embarazada. Ay, mi amorcito, ay, mi bebé, ay, todo. Tenemos que hacer lo mismo nosotros con Cristo. Tengo a Cristo en mi vida. Mira, viejo desgraciado, ¿vos crees que me vas a sacar? No, yo tengo a Cristo en mi vida. No me vas a enojar, no te voy a insultar. Sí, hermanos, si tenemos a Cristo, tenemos todo. Aunque te abandone tu esposo, aunque tus hijos no te visiten, pero tenés a Cristo. ¿Qué más te hace falta? Así, por eso, ustedes que son viudas y viudos, felices tienen que estar, venir a misa, comulgar a Cristo. Su esposo se murió, pero el otro esposo, que es Cristo, lo tienen con ustedes, pero ustedes lo ignoran. Es que yo quería Julano aquel que dormía conmigo. Cristo duerme contigo todas las noches desde que naciste. A Cristo lo puedes seguir contemplando en la calle. Lo puedes contemplar en la televisión cuando ven esas noticias tan terribles. Les digo, terribles. Tanta gente que sufre en todo el mundo. Es por eso que yo, con esas personas que yo atiendo, los damnificados de esas tormentas,
Yo me quedo con ellos platicando y escuchándolos cómo lloran. Hombres que perdieron su casa, que se les vino el cerro encima. Escucharlos llorar. Miren, hay algunos que no querían ir al lugar, pero yo iba y me tenían que acompañar, y cuando tenían que dar entrevistas a los medios de comunicación lloraban. Hasta uno se descontrola. Hermano, es triste ver a esa gente. ¿Cómo sufre? Que no tienen casa, que me llevan a pedir dinero para pagar una cosa, que para un médico, para lo otro. Si no tienen nada, hermano, no tienen nada. Hay que ayudarles. Es por eso que yo lancé el grito y todo el mundo me escuchó. Lancé el grito. Porque para mí era Cristo que se quedó sin casa. Y yo a esa gente no la conocía. No eran de mi parroquia. No lo eran. Pero llegaron a pedir refugio porque era de otra parroquia vecina. El alcalde de la comunidad, del municipio, nunca llegó a recibirlos. Nunca llegó. Así, no me importa. Dije yo, no me importa que no llegue el alcalde. Me van a apoyar para atenderlos. Así como una madre que ve que sus hijos tienen hambre, esa madre es capaz de prostituirse para alimentar a los hijos. Eso yo no lo podía hacer. Ahí está ese punto, yo no puedo hacerlo. Pero sí, hasta perder la vergüenza sí lo hice para pedir. Yo abandoné la parroquia en ese tiempo. Les digo eso, abandoné la parroquia y me dediqué las 24 horas en atender a esa gente. Eso fue lo que yo hice, porque para mí ellos eran más importantes. Eran los Cristos que había que ayudarlos. Entonces, ese Cristo que sigue sufriendo la cruz, es que creímos que Cristo solamente una vez fue clavado en la cruz. Cristo sigue siendo crucificado en la calle, allí en Ucrania. Cristo está crucificado allá, porque es la cruz del rechazo. Así como los migrantes que son discriminados en este país por tener sangre latina y ser ilegales. A ese Cristo lo podés seguir contemplando en las personas mayores. Aquí se puede experimentar en esta parroquia tantas señoras y señores que les cuesta moverse. Así lo puedes contemplar en esas personas que tú cuidas. Ustedes pasan cuidando, algunos cuidan personas discapacitadas o mayores. Y a veces ustedes no tienen paciencia con ellos, porque son exigentes, son bravucones. Y te pagan. ¿Te pagan para atender a quién? A Cristo. Es a Cristo que tú atiendes, que tú llevas al hospital, a los appointments, todo eso. Es a Cristo que va llevándolo. Puedes contemplar a Cristo en aquella mujer que ha sido abusada, maltratada. Puedes contemplar a Cristo en aquella persona que está en una lista de espera para que le donen órganos. Y de esos son miles que hay en este país. Yo he leído en periódicos mucha gente que siguen esperando un trasplante de corazón. Creo que nunca lo van a tener algunos. Nunca. Allí está Cristo. Sí, hermanos. Hay personas que tienen que ir a hacerse diálisis. Yo me acuerdo el esposo de Emi Acosta. ¿Te acuerdas? Para que vean que estoy bien empapado. Yo iba a visitarlo a él, que tenía que ir a hacerse esa diálisis 2 o 3 veces por semana. Tremendo. ¿Ah?
Ajá, también. ¿Todavía está Francisco? Imagínense, hermanos, ¿cuántos de esos hay aquí que son Cristos? Y los que no sabemos, ahí tenemos que contemplar a Cristo. Tenemos nosotros en nuestro hogar franciscano, yo les decía a un muchachito, un señor, es un muchachito, pero para mí es un muchachito, un discapacitado que le pegó la polio, tenía 13 años. Él, las piernas son así, ¿ve? Le ponemos zapatos, pero por adorno. Tiene 2 muletas pequeñas y con las muletas va caminando, pero las piernitas van así. Lo quiero tanto. A veces yo no voy a la capilla, me siento a la par de él. Ya hice mi oración. Escucharlo a él, animarlo a él. Él casi no habla, pero algunas pláticas, y siempre le hace así. Quiere como persinarse. Desde que me mira a mí, hace esto. Y yo platico con él. Me siento tan lleno. Un día de esto lo encontré en la huerta. Lo veo llorando. ¿Qué te pasa, Marquitos? Muchacho, me dijo que me fuera. De los mismos alcohólicos de ellos. Yo me le acerco, me le agaché y lo abracé. ¡Ay, qué rico sentía yo! ¡Qué rico! Abrazar a Marquitos. Eso es lindo, hermanos. Por eso yo me siento tan feliz con mis hermanos franciscanos, mis muchachos, que yo aprendo de ellos. Cuando veo que llevan a un alcohólico, todo feo, demacrado, yo digo, a Cristo me traen. Una alegría que yo siento cuando me lo llevo. Yo digo, podemos atender a Cristo. Así es, hermanos, hay que atender a Cristo. En una misa se debe tener cuidado porque es un encuentro con Cristo. Pero no significa que como Cristo vino por los pecadores y por los enfermos, vamos a abusar a la hora de comulgar. Así. Bueno, como vino por los pecadores, que comulguen todos. No. También Cristo es delicado. Dijo él, cuando el rey entró a ver los invitados, vio a un hombre que no vestía de ropa de boda. Le preguntó, ¿cómo llegaste aquí sin ropa de boda, amigo? El hombre se quedó sin habla. Entonces el rey dijo a los asistentes, átenlo de pies y manos, échenlo afuera a la oscuridad, donde será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cómo creen ustedes que una persona que no está en gracia de Dios puede ser un lector aquí? Que está en fornicación. ¿Cómo creen que puede subir a leer la palabra de Dios? Ser ministro extraordinario de la comunión, ¿verdad que no puede? Porque hay muchos que se emocionan. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero estar allí. No, no es así. Póngase vestido de fiesta. Y vestido de fiesta es el sacramento de la reconciliación. Está en fornicación. Hermanos, en esta parroquia no es difícil casarse. Aquí en Estados Unidos es fácil. El sacerdote es el que hace el matrimonio civil y eclesiástico. Aquí lo hacemos nosotros, ¿verdad, padre? Que así es. Hasta yo que era de afuera saqué un permiso con la ciudad. ¡Qué fácil! En Honduras no. En Honduras sí es difícil un matrimonio porque exigen hasta examen de SIDA. Imagínate. Oh, ellos están locos. Antecedentes penales, ¿verdad? En Honduras hasta eso piden porque están en contra del matrimonio. En contra. Y aquí tan fácil que es y no se quieren casar. Entonces, por eso, hermanos, no es cuestión de derecho. Dicen, yo tengo derecho también. Así como aquel pasa a leer, y yo, ¿por qué no? Pero también hay deberes. Y los deberes no nos gustan a nosotros. Nuestro deber, ¿sabe cuál es? Cumplir los mandamientos de Dios.
al hacer las cosas en orden. Y por último les digo, no puede haber comunión completa en la misa mientras tú estás robando en el trabajo. No puede. Si tú no atiendes responsabilidades, por ejemplo, una esposa que fría con el esposo, fría como el mes de enero, ¿verdad? O mes de diciembre, o febrero, esa mujer no debe comulgar, porque no atiende su responsabilidad, igual que el hombre que llega a la casa y se va a meter al cuarto con el teléfono o a dormir. No, la responsabilidad del esposo es grande. Tiene que demostrarle cariño, aprecio y respeto a aquella mujer que le grita al esposo, que lo insulta, que le dice haragán, o sea, que le dice la verdad. No, es que para comulgar, hermanos, quiere mucho cuidado a la hora de comulgar. Hay que asumir las responsabilidades, hay que amar al esposo y el esposo a la esposa, con todos los defectos que tengan. Ámense. Aquí yo voy a dejar a esta mujer, ¿por qué la vas a dejar? Es que ya no. ¿Cómo que ya no? ¿Ya no se puede decir eso? No, eso no. Entonces, sería como estar en comunión a medias. ¿De qué le sirve tener solo las raíces a una planta? Solo las raíces, sin flores, sin frutos. ¿Para qué tener una planta que solo las raíces? ¿Para qué no tiene sentido? Lo bonito es que vaya verde, flores. Miren, hoy fui donde Meches y está molesta porque tiró semillas en la tierra y no nacen. ¿Para qué tirar semillas si no nacen, verdad? Tal vez las semillas no servían. Posiblemente sea eso. Entonces hay que hacer oración, pero solo con la oración. ¿Será que las plantas van a dar flores? No, hay que hacer obras de caridad. Las obras de caridad son las que complementan a la Eucaristía. Si tú no haces obras, ay, pero yo estoy toda viejita ya, ¿qué puedo hacer? Puede hacer mucho todavía. Mire, no importa, aquí, aunque sea limpiar una banca. Ay, padre, yo ya no puedo. Mi mamá, que andaba con un andador, me calentaba tortillas en las brasas. Me hacía comida. ¿Ah? Queso también. Y ya viejita, con una mano muerta. Entonces, ¿por qué no podemos también nosotros sentirnos discapacitados? Así como ella con el bastón aquí y allá haciendo otra cosa, ¿ve? Pues sí, no nos sintamos inútiles. Si podemos ayudar a alguien, ayudémosle. A quien sea. A que sea tu esposo, pero ayudemos a alguien. Hay que hacerlo. Cristo en la última cena, después de haber comido con los discípulos, tomó una jofaina, o sea, un cacharro, una toalla, un jarro con agua, y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y esto fue después de una comida. ¿Qué era aquella comida? ¿Qué era aquella comida? La Eucaristía, hombre. La Eucaristía. Inmediatamente se agacha a lavar los pies. ¿Cómo es eso? Dirían ustedes, ven acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con la misa? No. Nos enseña que la Eucaristía va a estar completa si yo comulgo el cuerpo de Cristo, le lavo los pies a los demás. Esa es Eucaristía completa. Pero solamente lo hacemos el Jueves Santo. Solo el Jueves Santo. Estamos como los evangélicos, ¿verdad? Que solo ese día comen una galleta. No.
Todas las Eucaristías son iguales. Tenemos que comulgar y afuera a lavar los pies a las demás personas. Esa es una Eucaristía completa. Hermanos, cuando no hay servicio a los demás, es como que no fuiste a misa. Y amar a Dios, ¿creen que vale amar a Dios que no vemos? La invitación es amar a Dios que no vemos y amar al prójimo que vemos. Es la tarea. A Cristo no lo vemos en la Eucaristía, pero al prójimo lo vemos en la calle. Y por último termino. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Con esto terminamos y mañana hay que traer otro. Mañana el tema es sobre la iglesia. El tema de mañana sobre la iglesia, ¿verdad? Si quieren, hacemos una oración de agradecimiento a Dios. Siempre hacen una colecta, parece. ¿O quiere decir unas palabras en lo que hacen la... Bueno, pueden pasar los ujieres a hacer la colecta y también para recordarles sobre el libro para al final, después de la oración, si quieren adquirir el libro, por favor pasar adelante. También acordarles o anunciarles que mañana tenemos también la misión en inglés y en español. No será bilingüe, sino que aquí arriba continuará en español y abajo será en inglés. Así que si desean traer a sus hijos o a cualquiera de habla inglés, pues pueden traerlo y pueden estar viviendo la misión en inglés abajo y nosotros continuaremos en español aquí arriba. Así que muchas gracias. No se olviden del libro, los que todavía no los han adquirido. Bien, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. El que se enojó ahora, me imagino que no va a venir mañana.